iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular y a confirmar hoy nuestra fe. Tengan ustedes muy buenos días, amables oyentes, amigos de su programa Palabras del Pastor, que se emite todos los días de lunes a viernes en este horario por su emisora Radio Piragua, la emisora diocesana de Sucre. Hoy es 6 de abril, viernes. Estamos en la octava de Pascua. Todavía se escuchan el eco de los cantos en la iglesia proclamando la resurrección del Señor. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Aleluya. Cristo venció la muerte. Cristo trajo la luz. Vamos a orar en este día con las palabras del Salmo 48. Este salmo es otro canto a Sión, es decir, a la montaña, y por tanto no a la montaña como tal, sino a la montaña que sirve de asiento a la ciudad de Jerusalén, vértice del cielo, como es llamada en este libro de los Salmos. Gracias al templo que es la morada de Dios, la ciudad no cae en mano de sus enemigos. Podemos distinguir 4 partes en el Salmo. La primera une estrechamente al Señor con Jerusalén y el monte Sión donde está asentada, ciudad de nuestro Dios, ciudad del gran Rey. El monte es santo, alegría de la tierra y vértice del cielo, centro del mundo. Los palacios y las murallas donde Dios se ha manifestado son como un alcázar. El Señor es un guerrero que defiende la ciudad. En la segunda parte del Salmo se presenta un conflicto entre Sión y los reyes que han venido para atacarla. La derrota que estos reyes sufren es total. Se compara sus sufrimientos con los dolores del parto. Esta imagen es muy enérgica, pues el viento del desierto viene del este y Tarsis queda al oeste. Probablemente se trate de España. La tercera parte del Salmo es la constatación de los peregrinos que llegan a Jerusalén con motivo de las fiestas religiosas. Habían oído hablar de todo esto, pero ahora pueden verlas con sus propios ojos, que Dios la ha fundado para siempre. Pueden meditar en el templo acerca del amor que Dios ha manifestado para esta ciudad, extendiendo la alabanza de Dios hasta los confines de la tierra. Finalmente, los sacerdotes invitan a los peregrinos que llegan a Jerusalén a seguir peregrinando para perpetuar la memoria de la presencia de Dios en la ciudad. Esta caminata por Jerusalén y por fuera de las murallas permite contar los torreones, admirar las murallas, contemplar los palacios. A su regreso, los peregrinos contarán en su tierra lo que han visto a los que habían quedado en casa, a los niños, constatando: este es nuestro Dios, Él nos guiará por siempre jamás. Podemos rezar con este salmo pensando en nuestras grandes ciudades, pero pensando sobre todo en la iglesia, que es la verdadera ciudad de Dios. Hay otro salmo que más tarde nos tocará, todavía más tarde, porque está más allá, como el Salmo 87, que nos habla de Jerusalén, ciudad de Dios, pero vemos más claramente que Jerusalén es solamente la figura de lo que será la iglesia. La nueva ciudad de Dios es la iglesia, entendiendo aquí, como los griegos, ciudad, sobre todo como comunidad. La ciudad no son los edificios, no son las construcciones, no son las calles. La ciudad son las personas. Por eso, al orar con este salmo, pensemos en la iglesia y esas mismas palabras de alabanza, digámoselas a la iglesia. Iglesia celeste, iglesia del purgatorio, iglesia de la tierra. Una sola comunión, una sola ciudad. Se puede rezar intentando descubrir los nuevos lugares de la presencia de Dios. Especialmente pensemos en aquellos santuarios del mundo, de nuestro país y de nuestro querido Sucre, a donde las personas van a encontrarse con la misericordia de Dios en peregrinaciones y romerías. Momentos en que podemos sentir con intensidad la presencia de Dios en nuestro caminar. Salmo 48. Grande es el Señor y digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Su monte santo, altura hermosa, alegría de toda la tierra. El monte Sión, vértice del cielo, ciudad del gran Rey. Entre sus palacios Dios descuella como un alcázar. Mirad, los reyes se aliaron para atacarla juntos, pero al verla quedaron aterrados y huyeron despavoridos. Entonces se apoderó de ellos un temblor como de dolores de parto, como un viento del desierto que destroza las naves de Tarsis. Lo que habíamos oído también lo hemos visto en la ciudad del Señor de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, que Dios la ha fundado para siempre. Oh Dios, meditamos tu amor en medio de tu templo.
Como tu nombre, oh Dios, tu alabanza alcanza los confines de la tierra. Tu diestra está llena de justicia. El monte Sión se alegra, exultan las ciudades de Judá a causa de tus sentencias. Das vuelta en torno a Sión, recorredla contando sus torreones, admirad sus murallas y observad sus palacios, para contar a las futuras generaciones, este es nuestro Dios, Él nos guiará por siempre jamás. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Laboratorio Clínico Especializado Yamina Cumplido Romero. Nuestro mejor servicio es para usted. Ofrecemos servicio de salud de alta complejidad, representados en exámenes de laboratorio clínico de carácter preventivo, de diagnóstico y control clínico de primer nivel, segundo nivel y tercer nivel de complejidad, dentro de los más altos lineamientos de calidad, excelencia y ética profesional. Contamos con los servicios de exámenes de hematología y coagulación, inmunología, pruebas especiales, microbiología, biología molecular, parasitología, química sanguínea y uroanálisis. Estamos ubicados en la carrera 21, número 1875, Barrio Fort, en Sincelejo. Teléfono 274-7575, 282-0425, celular 310-633-9879. Laboratorio Clínico Especializado Yamina Cumplido Romero. Servicios especializados de laboratorio. Nuestro mejor servicio es para usted. Creo en el perdón de los pecados. Este es otro artículo del credo al que dedicaremos este programa. Pues hace parte de nuestra vida este combate contra el pecado. Nos damos cuenta de cómo permanentemente estamos siendo seducidos para caer en el pecado, para abandonar a Dios, para seguir nuestras pasiones y no la voluntad de Dios. Nuestro Señor Jesucristo apareció en un momento en que hacía tiempo no había profetas. Juan Bautista fue su precursor y el pueblo sintió de nuevo la esperanza. Nuestro Señor Jesucristo perdonó los pecados. En el Antiguo Testamento el perdón de los pecados requería de unos ritos complicados y figurativos, porque había un chivo expiatorio sobre el que se cargaban todos los pecados en el día del perdón, en la fiesta del perdón. Todo el pueblo confesaba sus pecados y estos eran simbólicamente depositados sobre el chivo expiatorio, un cordero que era seleccionado para llevarlo al desierto y que los pecados murieran con él en el desierto. Cuando Juan ve venir hacia él a Cristo, ¿qué pasa? Dice a sus discípulos: he ahí el cordero que quita los pecados del mundo. Este es el nuevo chivo expiatorio. Jesucristo no solamente perdonó los pecados, sino que cargó sobre sí los pecados del mundo. Escuchábamos en los días santos, tanto el domingo de Ramos como el lunes, martes, miércoles y luego el viernes santo, los 4 cánticos del siervo sufriente de Isaías. Ahí claramente en el 4º cántico se nos dice que no parecía hombre, su aspecto era horripilante, se tenía que volver el rostro para no mirarlo, y todo a causa de nuestros pecados, porque eran nuestros pecados los que Él se cargó encima y los que lo volvieron a Él como un ser despreciable, asqueroso. Así volvieron a Cristo nuestros pecados. El perdón de los pecados se da entonces en el hecho de que Cristo carga con ellos sobre sus espaldas y sobre su cuerpo y los crucifica con su carne en la cruz y los entierra en la sepultura. La resurrección del Señor es la prueba más grande de que nuestros pecados han sido perdonados por Dios. Entonces nosotros, cuando reconocemos que somos pecadores, que realmente hay en nosotros algo que nos domina y nos hace obrar en contra de la voluntad de Dios, aún no queriendo nosotros, somos entonces esclavos del pecado, vivimos en la carne del hombre viejo. Necesitamos experimentar el perdón de los pecados para poder entrar en el cielo. Y Cristo ha venido para eso, para cargarse sobre Él nuestros crímenes y pecados y de esta manera presentarnos ante Dios purificados. Su sacrificio en la cruz es un sacrificio expiatorio. Pero ¿cómo puedo yo echar la carga de mis pecados sobre las espaldas de Cristo? Pues Cristo nos dejó un sacramento y lo dejó a la iglesia. La pregunta 150 del Catecismo dice precisamente: ¿puede realmente la iglesia perdonar los pecados? La respuesta breve que da el Catecismo es sí.
Jesús no solo perdonó él mismo los pecados, también confió a la iglesia la misión y el poder de librar al hombre de los pecados. Y cita el capítulo 20, versículo 23 de San Juan. A quienes perdonen los pecados les quedarán perdonados, a quienes se los retengan le quedan retenidos. Y San Juan Crisóstomo dirá también: los sacerdotes han recibido un poder que Dios no ha dado ni a los ángeles ni a los arcángeles. Dios sanciona allá arriba todo lo que los sacerdotes hagan aquí abajo. Si perdonan los pecados aquí, Dios los perdona allá. Y por eso el sacramento requiere de la actuación del sacerdote. Tenemos nosotros que distinguir entre examen de conciencia, que es bueno hacerlo todos los días, y sacramento de la reconciliación, porque no es lo mismo. Hay personas que hacen su examen de conciencia y creen que con eso ya se les han perdonado los pecados. No, necesitamos de un sacramento. No basta nuestra propia buena voluntad. Necesitamos la ayuda que viene del Señor a través del sacramento. Necesitamos la gracia del sacramento. Y por supuesto el examen de conciencia de cada noche o de cada día, que ojalá lo hagamos todos los días, nos servirá para ir preparando nuestra próxima confesión. No es necesario confesarse todos los días. A lo mejor ni cada 8 días, ni cada 20 días. Cada uno en su conciencia sabe cuándo tiene que acercarse al sacramento de la reconciliación. Pero el examen de conciencia nos prepara para ese momento. Porque si cada día examinamos nuestra conciencia, nuestro comportamiento, nos damos cuenta en qué tenemos que convertirnos y en qué nos cuesta más convertirnos. Por eso el examen de conciencia comporta siempre el propósito de enmienda. Examen de conciencia, propósito de enmienda, confesión de los pecados. Miren que este proceso, como nos lo enseñó la Iglesia, está perfecto. Entonces, esto sobre todo para aquellos que dicen que no es necesario confesarse con un sacerdote. Que además yo conozco ese cura, ese es un pecador. Ese es esto, es lo otro. ¿Qué van a confesarse con alguien que es más pecador que yo? Pues miren qué misterio, qué misterio. El Señor delegó en los apóstoles este poder y eran pecadores. Y yo sí entiendo por qué, no sé si ustedes lo entienden. Hay gente que dice: no, yo no me confieso con uno que es más pecador que yo. Te equivocas. ¿Necesitas entonces un ángel o un arcángel para confesarte? Pues yo te digo, si viniera a confesarte un ángel o un arcángel, te agarraría a cocotazos por cada pecado, porque los ángeles son impecables. Pero si el que te confiesa, el que te administra para ti el sacramento de la reconciliación, es un pecador, ¿cómo comprenderá tus sufrimientos y cómo se compadecerá de tus pecados si él mismo sufre esa realidad de pecador? Por algo Dios dejó esta misión a los apóstoles y no a los ángeles. Solo uno que nos puede comprender recibirá sin escandalizarse y sin ponerse furioso, porque él mismo experimenta la misma debilidad. Recibirá con agrado nuestros pecados y en nombre de Cristo nos dará la absolución. Es al sacerdote a quien Dios le ha concedido el poder de perdonar los pecados, que la culpa quede borrada como si nunca hubiera existido. Es el presbítero o el obispo, por supuesto, el ministro propio de este sacramento. ¿Cómo perdona la Iglesia los pecados? Bien, hay 2 maneras de experimentar el perdón de los pecados, sobre todo los pecados graves: el bautismo y 2 sacramentos, ¿cierto? Sacramento del bautismo y sacramento de la reconciliación. Si yo no estoy bautizado y he sido un gran pecador, mujeriego, borracho, irresponsable, ladrón, todo lo que ustedes quieran imaginarse, y un día alguien me anuncia a Jesucristo, me convierto a Jesucristo. Como no estaba bautizado, me preparo y me hago bautizar. Con el bautismo quedan perdonados todos, absolutamente todos los pecados, por graves que hayan sido. Por eso quien no está bautizado y se bautiza, siendo ya adulto, no necesita confesarse antes del bautismo. ¿Por qué? Porque el bautismo tiene el poder de perdonar los pecados. Pero hay otro sacramento, que es el sacramento de la reconciliación, sacramento de la penitencia, que llamamos confesión, pero que es mucho más que confesar los pecados. Esto tenemos que tenerlo muy claro, porque el sacramento no consiste en confesar los pecados. Ese es solo un paso de 5 que tiene el sacramento. Recordemos los 5 pasos: examen de conciencia, contrición, es decir, dolor por haber pecado y ofendido a Dios, propósito de enmienda, 3er paso, 4.º paso, confesión, la confesión es el 4.º paso, ya le han precedido 3 pasos, y por último, absolución. Esos son los pasos del sacramento de la reconciliación. Bien, esto lo digo para aclarar que aunque digamos sacramento de la confesión no es lo más correcto es decir sacramento de la reconciliación o de la penitencia, y entender que sí hay confesión, pero esa es solo un paso y hay además otros 4 pasos: 3 antes de la confesión
y uno después de la confesión. ¿Es necesario confesar los pecados veniales? No es necesario. Si yo voy a misa, examino mi conciencia y me doy cuenta de que no hay pecados mortales, no hay pecados graves, pero sí hay pecados veniales, el acto penitencial de la misa y la participación en la misa me sirven para experimentar el perdón de los pecados veniales. Entonces, ¿no debemos confesar los pecados veniales? Claro que debemos confesarlos. Cuando nos confesamos, también los pecados veniales los confesamos, porque el pecado venial, aunque no es grave, va debilitando nuestra voluntad si queda ahí rodando. Si no nos desocupamos de él, queda debilitando nuestra naturaleza y nos hace susceptibles de caer en el pecado mortal. Detengámonos un momentico a mirar qué pasa en nosotros cuando, con un arrepentimiento sincero, porque esto es por eso el paso previo a la confesión es el arrepentimiento sincero, que implica sentir dolor por haber pecado, ¿no? Lo expresamos muy bien con la oración que ojalá aprendamos todos y recitemos antes de irnos a confesar, porque es la oración con la que podemos concluir nuestro propósito de enmienda. Jesús, mi Señor y mi Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados. Yo me arrepiento. ¿Qué significa arrepentirse? Arrepentirse significa abandonar el pecado. Yo no puedo ir a confesarme si no he abandonado el pecado. Esta es la razón que muchos no entienden por qué si yo voy y me confieso y le digo, Padre, me confieso que yo vivo en fornicación. Yo no soy casado, pero vivo con una mujer o vivo con un señor. No soy casada, pero estoy viviendo con un señor y he tenido hijos e hijas con él. Tengo un hogar con él, pero no soy casado. El sacerdote no puede absolver a ese penitente. ¿Por qué? Porque está en pecado de fornicación y muchas veces de adulterio, porque uno de los dos ya había sido casado con otro. Entonces yo no puedo absolver hasta que no haya un rompimiento con ese pecado. Y eso será lo que el sacerdote tiene que decirle en su confesión a alguien que se acerca y dice que o es adúltero, está viviendo con una que no es su señora o con uno que no es su esposo, o está viviendo en fornicación, porque aunque no es casado con otro, ni ella es casada con otro, sin embargo están viviendo los dos juntos, sin el sacramento. Pecado de fornicación, pecado grave. Bueno, pues para yo poder recibir la absolución, tengo que abandonar ese pecado. Abandonar ese pecado implica entonces romper con esa situación. Y hay dos maneras de romper. Me caso. Pero ¿cómo hago si yo ya soy casado con otro? Bueno, pues habrá que buscar, con la ayuda de la Iglesia, la posibilidad de que el matrimonio haya sido nulo. Declarar la nulidad de ese matrimonio, para eso se hace un proceso judicial en la Iglesia, en la curia, y si demuestro que ese matrimonio que se rompió fue nulo, entonces se declara la nulidad, no hubo matrimonio, y puedo contraer matrimonio con esta persona. Eso no es automático, no es un divorcio al estilo del divorcio civil, pero es una posibilidad para muchas personas. Y si no, la otra posibilidad de romper significa no vivo más contigo. Me hago responsable de los hijos, me hago responsable de todo lo que haga falta, pero yo me voy a vivir aparte. ¿Por qué? Porque tenemos que ser signo para la gente de que verdaderamente nos hemos convertido. Si yo sigo viviendo contigo, la gente va a decir, pero valiente gracia, siguen ahí en el pecado y no se les da nada a comulgar. Entonces, somos un escándalo para la gente. Romper con la situación de pecado. Y hasta que no muere el otro cónyuge, en el caso de los adúlteros, no me puedo casar con esta persona. Esto hay muchos que no lo entienden y creen que es intransigencia de la Iglesia. No, es que es precisamente la raíz de estas situaciones está aquí, en este número 151 del Catecismo Yucat. Necesidad del arrepentimiento, confesión y absolución de los pecados graves. Esa posibilidad la tiene la Iglesia y es necesario romper con el pecado antes de confesarlo. ¿Yo entonces no puedo confesarme? Bueno, confesarse sí, pero no puede ser absuelto. Podemos tener un diálogo, podemos mirar cómo ayudarte, podemos ayudarte también porque el estar impedido para comulgar no significa que la Iglesia te echó, significa que eres un miembro de la Iglesia en una circunstancia especial que requiere mucha atención y mucha ayuda. Todo lo contrario, la Iglesia necesita estar más cerca de ti, porque tú eres un miembro que requieres de una atención especial de la Iglesia, para que no te pierdas. Y la Iglesia hará todo lo posible por ayudarte, pero siguiendo la enseñanza del Señor. Mal haría la Iglesia diciendo, no pasa nada, eso era antes. No, porque eso va contra lo que el catecismo y la doctrina de la Iglesia y la moral cristiana nos dice.
Para entender lo que se obra cuando nosotros nos acercamos y experimentamos el perdón de los pecados, habría que mirar un poco, no recuerdo si lo hemos hecho antes, pero miremoslo brevemente. Hay 4 dimensiones en el ser humano, que es lo que llamamos la relacionalidad del ser humano. 4 tipos de relación. Yo como persona soy capacidad de relación con Dios, con los demás, mi familia, mis compañeros de trabajo, mis vecinos, etcétera, etcétera. Conmigo mismo, porque el hombre es capaz de reflexionar y de volver sobre sus actos y tiene una relación consigo mismo. Por eso no estamos locos cuando hablamos solos, estamos hablando con nosotros mismos. Eso hace parte de esa relacionalidad que llamamos reflexión. Y por último, relación con la creación. Omito la palabra naturaleza porque ya lo dije hace mucho tiempo. Nosotros los creyentes no hablamos de naturaleza, hablamos de creación, porque sabemos por nuestra fe y por la revelación misma, que el mundo fue creado por Dios. El mundo es creación, no naturaleza. No pasa nada con que lo digamos naturaleza cuando dialogamos con los científicos y con los estudiosos, pero para nosotros es creación. Dios lo creó. Entonces, 4 relaciones, repito, con Dios, con los demás, conmigo mismo y con la creación. Cuando pecamos, rompemos esa relación. A la primera ruptura es con Dios. Le decimos de Dios que no se mete en nuestra vida, que no nos diga cómo tenemos que hacer las cosas, que nosotros las hacemos como a nosotros nos parezca. Rompemos con Dios. Primer rompimiento. Rompiendo con Dios, se rompe la unidad con el otro, relación con los demás. Los demás resultan afectados por mi rompimiento con Dios. Ya no hay comunión con Dios, se rompe la comunión con los demás. Rompimiento conmigo mismo, porque ya perdiendo esa relación con Dios pierde sentido mi vida. Ya soy una rueda suelta, pierdo toda orientación. Y rompimiento con la creación, porque ya este mundo no es de Dios, yo puedo hacer con este mundo lo que yo quiera. Por eso la importancia de la ecología dentro de la fe, porque es que la fe nos lleva a querer la creación, a embellecer la creación, a con nuestro trabajo no destruir la creación, sino acabarla, en el buen sentido de la palabra, darle acabados, embellecerla, mejorarla, pero nunca destruirla ni pisotearla. ¿Qué es entonces el perdón? El perdón es tan fuerte que cuando somos perdonados, cuando salimos del confesionario, se han rehecho las relaciones con Dios, se han rehecho las relaciones con los demás, se han rehecho las relaciones conmigo mismo y se han rehecho las relaciones con la creación. Todo recupera su equilibrio y ese equilibrio es la base de la felicidad. El pecado nos roba la felicidad, nos quita la posibilidad de ser felices. La reconciliación, el perdón de los pecados, reconstruye en nosotros esa vida divina. Vamos a darle entonces gracias al Señor por este artículo. Creo en el perdón de los pecados. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que por el misterio pascual ha restaurado la alianza con los hombres, concédenos realizar en la vida cuanto celebramos en la fe, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, el Señor los bendiga. Mantenga la gracia del perdón de los pecados recibidos en esta Pascua. Huyamos del pecado como de algo que destruye nuestra felicidad. El Señor nos ayude a perseverar, vayamos a misa con frecuencia, comulguemos y resistamos a las acechanzas del mal. Rompamos con el pecado, sacudamos el peso que nos impide ser feliz. Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Laboratorio Clínico Especializado Yamina Cumplido Romero. Nuestro mejor servicio es para usted. Ofrecemos servicio de salud de alta complejidad, representados en exámenes de laboratorio clínico de carácter preventivo, de diagnóstico y control clínico de primer nivel, segundo nivel y tercer nivel de complejidad, dentro de los más altos lineamientos de calidad, excelencia y ética profesional. Contamos con los servicios de exámenes de hematología y coagulación, inmunología, pruebas especiales, microbiología, biología molecular, parasitología, química sanguínea y uroanálisis. Estamos ubicados en la carrera 21, número 1875, Barrio Fort, en Sincelejo. Teléfono 274-7575, 282-0425, celular 310-633-9879. Laboratorio Clínico Especializado Yamina Cumplido Romero. Servicios especializados de laboratorio. Nuestro mejor servicio es para usted.